Jesucristo habla tres cosas para sus discípulos en tiempos difíciles. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, la primera cosa que Jesús dice es, entren. ¿Quieren decir conmigo? Entren. Entren. Mateo 7, versículo 13 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces, primero Jesús nos dice, entren. Esto quiere decir que nosotros no vamos en mucha situación seguir a la gente, a la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque Jesús dice que esa puerta, que ese camino, la puerta es estrecha y el camino, ese camino que nosotros queremos es que angosto. ¿Y por dónde está la mayoría de la gente? Adivina dónde. Jesús dice, la mayoría. Sigue la mayoría, la democracia, ¿cierto? No. Él dice que muchos son los que van a la destrucción y pocos son los que encuentran la vida. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrar por donde es. ¿Sí? Nosotros no podemos estar ahí mirando, oh, mira tanta gente. Ay, mira eso. ¿Sí? Pues realmente para nosotros nos debería alertar. Deberíamos estar ya, ¿qué? Hombre prevenido, no. ¿Sí? O sea, uno como que si hay mucha gente, cuidado, hasta cuidado. Porque Jesús dice que muchos son los que van por donde no es, pocos son los que encuentran la vida. Y pues el punto aquí, cuando Jesús nos dice, entren, es que si yo no soy salvo, yo no puedo salvar a nadie más. Y realmente lo mejor que uno pueda hacer por los demás, ¿qué? Es entrar, es ir por donde es. Yo no puedo salvar a nadie más si yo no soy salvo. Entonces la segunda palabra que Jesús nos dice está en Mateo 7, 15 al 20, donde Él dice que tenemos que discernir. Entran, disciernan. ¿Quieren decir conmigo? Entran, disciernan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en tiempos difíciles? Pues tenemos que entrar nosotros por donde es y tenemos que discernir. ¿Y qué es lo que tenemos que discernir? Adivinen, ¿qué es lo que uno tiene que discernir en este siglo XXI? Más adelante en Mateo, Jesús habla de su segunda venida y del fin del mundo. Y Él habla que los discípulos tienen que estar preparados para muchas cosas. ¿Te acuerdas? Lo primero que dijo Jesús es, prepárense para los terremotos. ¿Se acuerdan? ¿Es lo primero? No fue lo primero. Él sí habló de terremotos. Él dijo, lo primero son guerras y rumores de guerras, ¿cierto?
No, eso no fue lo primero. Él sí habló de guerras y rumores de guerras. No, lo primero que dijo Jesús fue, miren, pestilencias, enfermedades. Eso es lo primero, ¿cierto? No, tampoco fue eso. ¿Qué fue lo primero? Jesús sí habló así de terremotos, él habló de guerras, él habló de pestilencia, de enfermedad. Todas esas cosas son ciertas, pero lo primero que él dijo fue, mirad que no os engañéis. Lo primero es el engaño. Nosotros tenemos que discernir porque hay engaño. En los tiempos postreros, antes de la segunda venida del Señor, antes del fin de este mundo, adivinen qué va a haber. Va a haber mucho engaño. ¿Y de dónde sale el engaño? El engaño sale de los falsos profetas. Mateo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que, todos, por sus frutos los conocerán. Y entonces, pues, aquí tenemos la advertencia para los discípulos de Jesús de guardarse de los falsos profetas. Creo que una cosa muy triste, pues una cosa triste es cuando la gente sigue a los falsos. Eso es triste, ¿sí o no? Pero una cosa hasta más triste es que los cristianos siguen a los falsos. Y eso es lo que produce mucha frustración. Uno dice, pero ¿cómo es que los cristianos? Uno entiende, si los no cristianos, pues uno entiende. Pero ¿cómo es que los cristianos están siguiendo, creyendo a estos? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, Jesús dice en Mateo capítulo 7, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Por qué los cristianos siguen a los falsos? ¿Por qué? Porque están buscando uvas, están buscando higos, están buscando buenas cosas, ¿sí? El cristiano no está buscando malas cosas, el cristiano está buscando buenas cosas, está buscando uvas, está buscando higos. Pero Jesús dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Si uno va a buscar uvas, ¿puede recogerlas entre los espinos? ¿Respuesta? No. ¿Sí? Estoy tratando de decir que uno tiene buena fe, tiene buenas intenciones, tiene gran compasión, pero no tiene discernimiento. Está buscando uvas así de los espinos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces la respuesta es que no.
Es que no. Entonces el cristiano tiene que entrar y el cristiano tiene que discernir. ¿Hablamos más sobre los falsos profetas? ¿Cómo son los falsos profetas? Tipo siglo XXI. ¿Cómo son los falsos profetas? Bueno, primero, aparenten lo que no son. Parecen ovejas. Aparentan lo que no son. Parecen ovejas. Quiere decir que los falsos profetas se ven muy bien. Muy bien. ¿Y sabes qué? Hablan bien. Ningún falso profeta habla mal. Ningún falso profeta dice, yo estoy aquí para hacer maldades. ¿Sí? Las hace. Cuando se instala, hace las maldades. Pero de antemano habla, pero lindísimo. Convencen a cualquiera. ¿Sí? Yo estoy leyendo los discursos de Lenin. Estoy leyendo de Mao Zedong, estoy leyendo de Hitler, estoy leyendo y ellos hablaban muy bien. Ellos hablaban unas cosas lindas y muchos cristianos se animaron con ellos en el principio porque hablaban tan bien, convencían a cualquiera. Y estoy viendo así videos de los líderes más recientes y ellos hablan tan bien porque uno ya sabiendo de lo malo que han hecho, uno dice, pero ¿cómo los cristianos apoyaron a esta gente? Mira los videos de los discursos y dirás que sí, porque convencen a cualquiera. Y hasta hoy en día, pues sale gente para hablar en televisión y radio y uno dice, ay, pues sí, ¿no? Momentico, es un falso, ¿sí? Pero es que aparentan lo que no son, parecen ovejas. Segunda característica de los falsos profetas es que se especializan en lo superficial. Es que Jesús dice que el falso viene disfrazado de oveja. ¿Alguna vez te has disfrazado? ¿Alguna vez has visto a una persona disfrazada? ¿Alguna vez has ido a una fiesta de disfraces? Y tú ves a una persona, pero ¿quién es? Como que ¿quién es tan buen disfraz que tiene? ¿Pero qué haces? Pues simplemente vas y es fácil quitar y ahí sabes quién es. Pues Jesús dice que los falsos son así, disfrazados. O sea, realmente es sencillo saber quiénes son. Uno simplemente tiene que destapar, porque es un disfraz, es lo que estoy tratando de decir. Es un disfraz. Un disfraz se coloca, un disfraz se quita. Este martes a las 4:30 de la mañana, tú sales a tu barrio a pie. Si no puedes salir en carro por la ciudad, pero yo me imagino que puedes salir por tu barrio, ¿sí o no? ¿O no? Tampoco. Bueno, ok, pero lo que el Señor te muestra, pero si sales a mercar, creo que puedes salir a orar por tu vecindario a las 4:30 donde no hay ningún ser humano presente y tú ores por tu barrio. Señor, destápalos, porque vienen disfrazados, ¿sí? Entonces esa es la oración que se hace. Señor, destápalos, porque Jesús dice que ellos vienen disfrazados de ovejas. Bueno, y la tercera característica de los falsos profetas, ¿qué sería? Mira el texto, coméntale a tu vecino, mira, es que aparentan lo que no son
y son superficiales, disfrazados. ¿Y cuál es la tercera característica? Coméntale con tu vecino ahí. Él tiene una Biblia y estás mirando que dice cómo son los falsos profetas. Aparentan ser ovejas, vienen disfrazados. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la otra característica? Aparentan ser ovejas, ¿sí? Vienen disfrazados. ¿Y qué más? Hay una cosa más que dice Jesús de los falsos profetas. Pero por dentro, ¿qué? Son lobos feroces, lobos rapaces. Esta es la tercera característica de los falsos profetas. Entonces anota esto, tomes apuntes. Así que los falsos profetas aparentan lo que no son, parecen ovejas, vienen disfrazados, hay que destaparlos, y ellos por dentro son lobos rapaces, ¿sí? O sea, toca es mirar de cerca, ¿sí? Toca es saber quiénes son estas personas. Una manera de, digamos, destapar, quitar el disfraz, es contradecirle al profeta. Si tú le contradices, ahí sí vas a ver quién es. Me explico. Si tú estás de acuerdo con el falso profeta, tú eres bueno. Tú crees en la unidad. Pero si no estás de acuerdo, tú eres una mala persona, tú polarizas. Y el falso te considera una persona deplorable. Deplorable. Pero Jesús dice que nosotros podemos saber, podemos discernir. Dice que nosotros conoceremos, los conoceremos. Uno dice, ay, ¿yo qué voy a hacer? Ay, no, con tanto engaño. Pues no, entra tú por donde es. Tú tienes que coger el camino y irte por la puerta que es. Si no, eso de nada va a servir. Pero tú entres por donde es y tú vas a discernir porque dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces se identifiquen. Lo que pasa en estas alturas de la vida es que nosotros no podemos esperar que ellos estén instalados y haciendo, a ver ahora qué. Tenemos que poder discernir desde antemano. Porque uno dice, bueno, ya que están, ¿qué hacemos? Mi mamá vivió 20 años en la Florida y pues la generación de ella, muchos en la iglesia eran de Cuba. Entonces, las conversaciones con esas personas, todos decían, no, nosotros pensamos que esto era bueno y apoyamos. Y después nos dimos cuenta, ¿sí? Eso siempre me hace como un eco. La gente que dice, es después, pero eso está ya demasiado tarde, ya se apoderaron, ya que, ¿sí? Entonces, pues, tenemos que entrar por donde es y tenemos que discernir, pero por favor, ya, tenemos que discernir desde ya. Pues hablando de los malos frutos, si Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Bueno, en cuanto a los malos frutos, recordamos que las ideas, las propuestas, los discursos no son nuevos. Los falsos están repitiendo, reencauchando filosofías, políticas y prácticas desastrosas en el pasado. Por eso viene el refrán, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿sí?
Y entonces voy a dar 3 tips en cuanto a los falsos. Si tú te acuerdas de estas 3 cosas, te va a ayudar muchísimo y vas a ahorrarte mucha frustración y vas a evitar mucha estrellada y mucho remordimiento. ¿Sí? Si tú desde hoy puedes asimilar estas 3 cosas, si no, tranquilo, guárdalos, escríbelos. Y después tú dirás, ay no, el pastor tuvo la razón. En la iglesia es donde nos orientaron, ¿sí? Pero hay 3 cosas 3 tips, digamos, en cuanto a los falsos. Primero, acuérdate que para ellos la verdad no es un valor. Yo sé que para ti la verdad es todo. Tú quieres la verdad. Uno quiere la verdad, pero para ellos no. No, la verdad no es un valor. Un periodista hizo un reportaje todo como manipulado, fingido, hasta inventado y todo. Y entonces después, cuando le llamaron la atención, dijeron, oye, pero tú ahí escribes reportes estas cosas y son hasta mentiras. Y él dijo, sí, yo sé, pero esto cuadra con la narrativa. Es que ellos tienen una narrativa, tienen una agenda y realmente los hechos no es tan importante, no es importante. Lo que es importante es lo que ellos creen. Y entonces, pues para ti esto es todo terrible porque tú quieres la verdad y veamos la verdad. No, la verdad no es el valor. Entienda, hermano, que para ellos la verdad no es un valor. Segundo, ellos quieren el conflicto. Yo sé que tú no quieres el conflicto. Nosotros no queremos el conflicto. Sí, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque es esencial el conflicto para traer en su concepto el progreso, el bien, cosas buenas. ¿Sí? Lenin dijo que para hacer un omelette hay que romper huevos. Y entonces, pues, él entendía que realmente personas se iban a morir, ¿sí? Pero para preparar el omelette, para tener la revolución, para tener la nación y todo, pues estuvo dispuesto a romper unos huevos ahí en el camino. Es que para ti eso es muy extraño. Si tú dices, pero ¿cómo vamos a...? No, pero para ellos es esencial el conflicto. Ellos quieren el conflicto. Y tercero, esto es de pronto el más... de lo que ellos te acusan, ellos mismos hacen. Y uno dice, ay, pero ¿cómo así? Porque esto no es normal. Uy, acusan a uno y uno está todo, ay. Pero no, es que ellos son. Y entonces, graba esto, de lo que te están acusando es lo que ellos están haciendo. Entonces, estas cosas te pueden servir en tus tratos con los falsos. Bueno, Jesús habla de discernir por fuera los falsos profetas, ¿correcto? Pero también Él habla de discernir por dentro los falsos cristianos. Y esto sí, vuelvo y digo, una cosa es que el mundo coja por donde es, pero es la tragedia cuando la iglesia vaya por donde no es. Y por eso hay que discernir los falsos cristianos. Estoy preocupado por el mundo, claro, pero estoy más preocupado por la iglesia. Los falsos cristianos. Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que discernir los falsos cristianos. ¿Qué quiere decir? Pues primero, no todos quienes dicen, ay, pero él dice que es cristiano, ay, tan lindo, pero, ¿sí? No todos que dicen que son cristianos lo son. Segundo, un día sabremos quién es quién. ¿Te acuerdas que Jesús contó una parábola que un hombre sembró su campo y después un enemigo llegó y también sembró cizaña? Y comenzó a crecer así el trigo con la cizaña y los trabajadores fueron al dueño a decir, mire, es que están creciendo los dos, ¿qué hacemos? Arrancamos así la cizaña. El dueño dijo, no, toca dejarlos. Pero vendrá el día en que esto se va a separar. Cierto que la gente dice, ay, que en las iglesias hay mucha gente falsa. y nadie se ríe, pero bueno, lo que pasa es que la cizaña sí está creciendo ahí con el trigo. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Pero un día sabremos. Jesús habla de en aquel día vendrá ese día. Y lo otro para nuestro discernimiento en cuanto a los falsos cristianos, mira, el hecho no es que tú conoces al Señor. No, nosotros nos preguntamos, ¿conoces al Señor? Sí, amén. Qué lindo. Pero realmente vemos, el hecho no es si tú conoces al Señor, es si el Señor te conoce a ti. Porque Jesús dice, a ustedes nunca los conocí. ¿Sí? Y ellos ahí todos confiados, todos seguros, todos sorprendidos, dicen, Señor, ¿qué pasa? No es que nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos todo. ¿Qué pasa? Ellos hacen el reclamo, Señor. Jesús dice, qué pena, yo nunca los conocí. No es si tú conoces al Señor, es si el Señor te conoce a ti. En el Azarot esta semana, pues vamos a tener un momento en que vamos a cuestionar. Es que el cristiano cuestiona mucho. Hemos de cuestionarnos, ¿sí? Hemos de examinarnos. Tú, sí, vamos a preguntar, ¿tú conoces al Señor? Amén, pero vamos a preguntar, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? Sí. Qué lindo hablar que tú conoces, que no se cae. Sí, pero ¿tú estás haciendo la voluntad del Padre? Necesitamos esto para poder discernir los falsos cristianos. Bueno, entonces Jesús nos dice, entran, Jesús nos dice, disciernan y nos dice, construyan. Mateo 7:24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces observamos aquí que el prudente y
el insensato son iguales. ¿Tú crees en la igualdad? Yo creo en la igualdad. El prudente y el insensato son iguales. Primero, ambos oyen la palabra de Dios. En esta parábola, pues ambos construyen sus casas. Entonces vemos que hay igualdad de oportunidad, pero sí hay diferencia de resultado. Por eso no hay equidad. Escribe, igualdad sí, equidad no. ¿Qué quiere decir? Que oportunidad igual, pero el resultado depende. Porque una casa permanece, la otra casa se derrumba. El prudente y el insensato son iguales. Ambos también sufren lluvias, vientos y ríos crecientes. Ambos. El sabio y el insensato. Ambos. Les toca lluvia, tempestad, ríos. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Pues sí. O sea, uno por más sabio que sea, de todos modos, en dado momento le llega. Es que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué si soy cristiano esto me está pasando? Porque hay lluvia, porque hay tempestad, vientos, ríos crecientes si soy cristiano. ¿Cierto? La gente ahí dice, ay no, pues esto no sirve. O yo no sirvo para esto. No, ponle cuidado. Es que el sabio y el insensato son iguales. A ambos les toca esa prueba. El prudente y el insensato son iguales. Tercero, en que ambos viven las consecuencias que son monumentales. El prudente vive tranquilo, su casa fue cimentada en la roca. El insensato pierde todo. Su casa fue levantada sobre la arena. Dice, esta se derrumbó y grande fue su ruina. Por favor, grande fue su ruina. Yo quisiera preguntarte, si tú estás construyendo tu casa sobre la arena, ¿qué estás haciendo? Con mucho cariño, con todo respeto, si puedo preguntar, ¿a qué juegas? Tú sabes que no estás haciendo la voluntad del Padre. Tú dices, Señor, Señor. ¿Sí? Y tú hasta profetizas y tú echas fuera demonios y tú haces milagros en el nombre del Señor. Pero no estás haciendo la voluntad del Padre en tu vida. ¿A qué estás jugando? ¿Y por qué digo eso? Porque dice, y grande fue su ruina. ¿Sí? O sea, las consecuencias son, por favor, son grandes, son monumentales para el sabio y para el insensato. Entonces, en aplicación hay que construir. ¿Qué vamos a hacer en tiempos difíciles? Vamos a construir. Yo creo que el cristiano es quien más se levanta para edificar. Levantémonos y edifiquemos. Vamos a construir. Uno dice, ay, pero estamos en los postreros tiempos. Sí, pero vamos a construir. La segunda venida está cerca. Sí, pero vamos a construir. ¿Sí? El fin del mundo está muy cerca. Uno dice, el fin del país. Uno puede pensar en el fin del país. Más que el fin de un país, es el fin de una civilización occidental. Está por acabarse. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir. ¿Sí? Vamos a construir. Vamos a entrar, vamos a discernir y vamos a construir. Tú tienes que construir tu vida, tu
casa, tu familia, la pareja, los hijos, el trabajo, la empresa, la profesión, el servicio a Dios, el ministerio, la ciudad, la nación. Tenemos que construir. Bueno, en conclusión, versículo 28-29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ponte en el lugar de las personas escuchando el sermón del monte. Ese es el mensaje de Mateo 5, 6 y 7. Y estamos viendo como el final de lo que llamamos el sermón del monte. ¿Y qué? Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Sabes qué? Yo pienso que la gente no es boba. La gente, uno dice, ay, pero esta gente que... Tranquilo, la gente no es boba. La gente sabe. La gente sabe que los maestros de la ley no tienen. Y saben, Jesús tiene. Y que están esperando que alguien levante la voz. Y se van a asombrar. Personas se van a asombrar cuando tú levantas tu voz. Porque ellos saben lo que están diciendo no es cierto. Ellos saben lo que están diciendo en el colegio, en la universidad, en el noticiero, etcétera, etcétera. No es cierto. Y tú levantas tu voz a hablar las cosas que son. Gente se va a asombrar. El cristiano es quien tiene autoridad, porque tiene la palabra, porque construye su vida, su casa sobre la roca. En tiempos turbulentos es cuando más tenemos que levantar la voz, entrar, discernir y construir.